Bienvenidos a Por Cuerda Separada. Este es un programa que toca únicamente temas jurídicos, pero de una manera muy sencilla para que todos los simples mortales podamos entenderlo, porque luego el lenguaje de los abogados resulta ser un poquito rebuscado, un poquito así medio confuso. Yo soy la licenciada Ruth Sánchez Yo soy Rodolfo Villalobos. y vamos a estar platicando hoy de el testamento. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué tipos de testamento hay? ¿Por qué hacer testamento? ¿Por qué no hacer testamento? ¿O cuáles son las ventajas o las desventajas de hacer testamento? Y arrancamos. Primero, ¿qué es Bueno, el testamento? primero, el testamento es un acto unilateral de voluntad contenido. Yo lo hago. Si quieres, vamos a hablar del concepto y luego ya lo desbaratamos. Ok. Es un acto unilateral de voluntad de carácter personalísimo, libre, formal, irrevocable. O si quieres, déjalo para que sea más claro. Y además, revocable. Ok. ¿Sí? Personalísimo. Primero, Yo lo puedo hacer. partimos de acto unilateral de voluntad. Se termina el método de concepto. Simplemente que dice, sí, ¿Sí? es cierto, sí, es ¿Qué cierto. quiere decir? Que ese acto no requiere el consentimiento o el acuerdo de nadie más. De Es nadie más. mi voluntad y únicamente mi voluntad. No importa el Primero, deseo de de nadie más. más que lo mío. Nada más lo mío. ¿Sí? Nada más mío. Primer elemento. Acto unilateral. Es mi voluntad, es mi decisión. No tengo que consensarlo, ni pedir permiso, ni pedir acuerdo. Nada, es mi acto nada más. No tengo que quedar bien con nadie para Para nada. hacerlo, ni tampoco pedir la autorización de nadie para hacerlo. No, es mío nada más. Segundo, de carácter personalísimo. No ¿Quiere más yo decir lo eso? puedo hacer. Que nada más yo lo puedo hacer. Esto quiere decir que no puede ir alguien a hacerlo en mi representación. Oye, que es que tengo un poder general amplísimo para... No, no puedes bajo ninguna circunstancia ir a nombre de alguien más para hacer un testamento. Y la respuesta creo que sería muy lógica del por qué no. Debería. Porque si yo puedo mandar a alguien a que haga un testamento a mi nombre, adivinen a quién se va, a nombre de quién se va a poner el testamento, ¿no? Obvio. O sea, vengo a hacer el testamento a nombre de tal y los bienes, él quería que fueran para mí. Entonces, para evitar esta condición, pues se termina que el testamento es personalísimo porque solamente el testador tiene que acudir a realizar el Y testamento. también se evita para que los tutores en su caso o quienes ejerzan la patria potestad en caso de menores de edad vayan y digan, los bienes de esta persona son para. Así solamente puede ir aquella persona interesada directamente. Yo voy a hacer testamento, nada más puedo ir yo, no puede ir nadie, mi nombre de representación, no admite esa figura. Eso es personalísimo. Tercer elemento. Libre. Significa que yo puedo, o más bien, yo debo de hacer mi testamento sin la intervención de ninguna influencia externa. O sea, no puedo ir obligado, no puedo ir con Coaccionado. no puedo ir con la idea de hazlo así, déjalo de esta manera, repártelo así. No, yo tengo que ir libre y manifiesto de manera espontánea, sin ningún tipo de coacción, cuál sea mi voluntad en la forma de cómo quiero que se repartan los bienes. Entonces tiene este carácter de ser completamente libre. Cuando existe una coacción de la voluntad de la persona, de cualquier naturaleza, entonces se considera que el testamento no es libre y por tanto, pues estará viciado de nulidad. Pero eso se supone que, por ejemplo, al lugar donde vas y haces el testamento, se supone que te preguntan, ¿no? Es que no necesariamente. Acuérdate que el testamento puede ser el testamento público abierto ante notario, bueno, un testamento público Y abierto el y cerrado ante hológrafo, notario, que ahorita vamos a entrar a eso. o el hológrafo, pero el hológrafo Pero yo en el lo hológrafo hago. no te preguntan también, ¿no? Si está No, bien. no, porque Ah, no, porque tú lo escribes en tu casa. razón de más para que les voy adelantando el desenlace, no hagan hológrafo. Entonces es hacerlo de manera libre sin que nadie me diga, a ver, ¿qué vas a poner? En el caso del hológrafo, que tal si quieres platicamos poquito más de eso, se hace ahora sí que en mi intimidad. Yo lo hago ahí en mi casa, en un cuarto, y pues nada de tener ahí a la pareja, ¿no? A ver qué pusiste, y por qué no le pusiste a los hijos, no cambian. Ahí el testamento no es libre. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues, cuando se encierra, vamos a hacer testamento, oye, ¿a quién pusiste? ¿Qué te importa? Tengo todo el derecho, por ser un acto libre, de poner a quien yo quiera para disponer de mis bienes al momento de que yo fallezca. Y es que se supone que, por ejemplo, cuando vas al registro, ahí te ponen en un lugar privado donde tú escribas también tu voluntad. O puedes llevarlo ya desde antes, no tienes que llevarlo, escribirlo ahí. Ahora, la libertad también se deriva en que la persona que hace el testamento efectivamente tenga
este entendimiento de qué está haciendo. En la libertad también encontraríamos la protección a aquella persona que tiene alguna discapacidad psicointelectiva, que a lo mejor, no sé, la persona mayor que tiene demencia senil o que tiene Alzheimer, que ya no tiene la capacidad para entender el alcance de sus actos, pues para evitar que agarren a esa persona y lo lleve a algún Ve pariente y fírmale. malintencionado y ve y Que fírmale. aún así se da. Sí, O sea, desgraciadamente se da. O sea, porque no debería pasar. desafortunadamente los notarios muchas veces no tienen la precaución de revisar Sí, efectivamente. Y no nada más ¿sabes? preguntarle, ¿cómo te llamas? ¿En qué año Y estamos? sabes No, que es también sucede que profundizar con la también es persona. común que la notaría, aunque siempre es el notario el que lleva a cabo esta diligencia, Ah, sí. se lo dejen a un empleado, Uy, el sí. empleado hace todo y luego se lleva al notario, el notario, como dijiste, hace un par de preguntas nada más Sí, y sí, luego bien lo te va. firma, ¿no? Y también esto es muy complicado porque a veces podemos encontrar personas que si tú no sabes que está mal y le preguntas, a lo mejor lo que te Sí, dice pues suena fluye. coherente, pero en ocasiones esa persona aparentemente está bien, pero toda la familia sabe que la verdad es que no tiene ya la capacidad de entender qué es lo que está haciendo. A lo mejor puede interactuar hasta cierto nivel, pero de ahí a entender lo que está haciendo, a lo mejor no le da para tanto. Y entonces, ¿eso qué provoca? Que el testamento esté viciado porque realmente no es libre. No, no es realmente la voluntad de la persona que tiene la capacidad para realizar el acto. En ese caso se tendría que acreditar que al momento en que fue con el notario ya tenía un problema Así es. mental Es un que problema el de notario prueba. no identificó Así y es. pues aquí están los registros médicos Es donde un no problema de era una prueba. persona Eso es bien capaz. importante, que tengan los registros Sí, porque médicos. si no, no va a haber Sí, forma. porque de otra manera es que todo el mundo sabía, híjole, nada más que Sí, pero cómo todos, o desvirtuó. sea, Porque lo que se hace de notario tiene un mayor peso en cuanto a su presunción de lo validez. que Se llamamos fe asume, pública. así es, se asume, la fe pública precisamente, que el notario verificó y que lo que el notario asentó está apegado a la realidad. Entonces, destruir un acto notarial realmente es complicado. Entonces, aquí tengamos mucho cuidado con ese punto. Y luego el siguiente elemento del concepto es la formalidad. Oh, sí, El sí, sí. testamento es uno de los pocos actos que la formalidad raya en lo que los abogados llamamos la La solemnidad. solemnidad. Esto es que si el acto no cumple con ciertos requisitos muy estrictos, el acto no tiene ninguna validez, no puede surtir ningún efecto. En México nada más tenemos dos actos solemnes, ¿no? El El matrimonio y el testamento y el testamento, matrimonio, nada ¿no? más, Hasta cuando vas a casarte y cuando vas a hacer tu testamento, nada nada más. más. Ahí en fuera, realmente la solemnidad no es un elemento esencial en ningún otro de los actos que se puedan Solamente realizar. esos dos, Ujú. esos dos. Entonces, ¿por qué? Porque el testamento, precisamente como establece la voluntad del individuo de cómo se van a distribuir sus bienes, sus derechos pendientes al momento del fallecimiento, tiene que llevar ciertos requisitos para asegurarnos que efectivamente estamos cumpliendo con esta voluntad del individuo. Por eso es que, ya sea ante el notario o el testamento hológrafo, debe de cumplir con la forma que la ley establece. Si no se cumple con la forma que la ley establece, ese documento no es válido. Vaya, no vamos a pensar como luego sucede en las películas, ¿no? Que se murió el viejito y están esculcando y en un cuaderno se encontraron una hoja que decía testamento y última voluntad. Eso no es un testamento. Requiere Y tampoco tiene peso para la nada, determinación del en juez, porque luego absoluto. la gente dice, bueno, licenciada, pero no vale, pero ahí se ve la voluntad de mi papá. No funciona así. No funciona así. No Se funciona así. requiere, tenemos que irnos a lo que establece el documento, ¿sí? Y porque podrían decir, bueno, la ley establece que se puede impugnar un testamento cuando sea evidente que va en contra de la voluntad del testador. Sin embargo, esa hoja de papel encontrada en un Para cuaderno, empezar, debe haberla escrito él. así es, Segundo, la puede haber escrito mucho antes de cambiar realmente su voluntad, porque ahorita el último elemento es ¿cierto? precisamente que se puede modificar. Así Yo es, puedo tener 50 testamentos hechos de manera pública ante notario y el último es el que así vale. es. Oye, pero no tiene nada que ver con el primero que hiciste. No No, importa, vale la el último, voluntad así al es. final. Ese es el último requisito, el último característica del testamento, que es un acto revocable. El que sea revocable implica que en cualquier momento, cuando yo así lo determine, lo puedo cambiar. Claro. Puedo cambiar uno, el que tengo por uno nuevo. Y ojo, aquí la regla es siempre el nuevo deja sin efecto el anterior. Y cuando se refiere a deja sin efecto el anterior, es que deja sin efecto
todo el documento. No es de que, bueno, pero es que en esto dijo una cosa y en esto dijo una cosa distinta. Bueno, vamos a ver cómo nos empatamos para que apliquen los dos, porque mire, no tocó esta casa, no tocó aquí en el testamento. No, no importa. Este nuevo documento deja sin efecto todo lo que se ha puesto en un documento anterior. De hecho, cuando se ante notario, se establece siempre una cláusula en el testamento de esta naturaleza que dice, este testamento deja sin efecto y revoca todos aquellos otorgados con anterioridad. Si no la pusiéramos, no pasa nada porque la ley contiene precisamente esa regla. O sea, la ley no establece de manera directa, pero se establece para darle, pues quizá mayor tranquilidad al que hace el testamento. No necesariamente el que lo va a leer o el que lo va a hacer, sino el que hace el testamento. Entonces, este es el testamento. Es un documento que contiene una declaración unilateral de voluntad de carácter personalísima, libre, formal y además de carácter revocable. Cuando hablamos de formal, estamos hablando de que se tiene que depositar ante un órgano facultado para eso. Primero, que el documento tiene que cumplir con ciertos requisitos. Pero dentro de la formalidad, dentro de la autoridad. Sí, es. Okay. No, la autoridad no, el registro bueno, sí. Okay. ¿Qué requisitos son del testamento? En el caso del testamento notarial, puede ser público abierto o público cerrado. La diferencia entre uno y otro, bueno, ambos son públicos porque lo hace notario. Pero la diferencia entre abierto y cerrado es que el abierto es una especie de cuadernillo que está abierto y lo podemos ver sin problema. El cerrado no se hace el cuadernillo, pero no se le da un ejemplar al testador. Se lo queda el notario y se manda al registro. Okay. Entonces, si hay testamento público ante notario, pero está cerrado, entonces ese nada más se puede abrir ante un notario o ante un juez. Pues, en cambio, el público abierto, pues está abierto, lo tengo yo, lo veo, lo puedo ojear y no pasa, y no, y se puede hacer sin ningún problema. Y luego tenemos, ese testamento público abierto tiene que ser, tiene que ser ante notario con la firma de 3 testigos y además el hacer la inscripción correspondiente en el registro público de la propiedad y el notariado. Y luego tenemos el hológrafo. El hológrafo tiene más requisitos. Primero, que se hace de puño y letra del testador, nada que por computadora, de puño y letra, escrito a mano y firmado por el testador, estableciendo el nombre del testador, estableciendo la fecha de elaboración y luego se hace por duplicado y se cierra en un sobre que se lacra. El lacrado no se hace en la casa. Uno puede hacer esto en su casa y le pone ahí, los elementos esenciales son el nombre del testador, quiénes son los herederos y cómo se reparten los bienes. Eso es esencial. Nombre completo, gente. Sí, de todos modos. Guadalupe, Malupita. Y mete un problema, soy Doña Coquita. Yo digo, no ponga el nombre completo, preferentemente como parece su acta de nacimiento. Sí, por favor. Sí. Y digan a los hijos que cuando levanten el acta de defunción que salga igual que como está el acta de nacimiento, porque luego también esto varía. Entonces, que vaya el nombre de manera correcta. Y luego el nombre de los herederos, lo ideal es que los identifiquemos exactamente con el nombre, porque luego, a mi hijo Pedrito, no, pongan el nombre completo. O con el comer que te enseñaba esta semana. Sí, no. Qué bueno, la gorda, el flaco. Entonces, a menos de que haya manera fácil de identificarlos, lo importante es tener clara la identidad, pero pongamos el nombre que debe de ser. Entonces, identificar al testador, a los herederos y los bienes que se van a repartir y cómo se van a repartir. Es común en el testamento establecer todos mis bienes. No tiene que hacer un listado específico. Y se vale. Perfecto. Todos los bienes que en un momento dado, cuando yo fallezca, se encuentran a mi nombre, esos son los que se reparten. Y es importante señalarlo, porque el testamento se refiere a todos los bienes que la persona tenga cuando fallezca, porque luego es común decir, oiga, lo que pasa es que, y si compro otra casa de aquí a que me muera, no importa, el testamento cubre. A menos de que mencione bienes en particular, o los distribuya de manera específica, pero si ponen todos mis bienes a mis hijos o partes iguales, o a mi hijo fulano y sutano, les voy a dejar estos bienes y a estos otros todos los demás. En fin, hay que establecerlo de manera clara para cómo se va a repartir. Estos son los elementos esenciales del testamento hológrafo, de puño y letra, estableciendo claramente quién es el testador, quiénes son los herederos, los bienes que se reparten y cómo se reparten, establecer la fecha de elaboración del testamento por duplicado y en sobre cerrado, el cual, y aquí también aclarar, y aquí se aclara, son por duplicado cada uno en su sobre, porque también he conocido casos de que es que metimos los dos en un solo sobre.
No, es cada uno en un sobre Uno se lo distinto. va a quedar la persona o Sí, tú se lo puedes dar a la persona fija. Sabes que cuando yo muera, este es aquí el está. testamento, no Ah, lo abran, pero ojo, esto es no lo importante. abran. Se llevan los dos sobres al registro público Ah, de sí, la sí, 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 propiedad. sí, los Sí, dos se van allá. presenta. Allá se sellan. Le van a poner un sello que va a decir, se recibe sobre cerrado, que dice contener el testamento de tal persona de tal fecha. Y recibe la firma del que recibe, es el registrador, y la firma del que deposita, que tiene que ser el testador. Nadie sabe o nadie tiene por qué saber que existe ahí en el escrito. O sea, yo puedo dejar uno que diga, jaja, no dejé nada Ujú. Y y lo ya, siento. así es. Ahora, ¿qué pasa con los testigos de ese sobre? Tienen No, que, ojo, no hay testigos ahí la en el ley, hológrafo. el código actual ya no establece los testigos para el hológrafo. Ok, porque antes se Sí, necesitaba ya y no no. sé si en otras entidades federativas Aquí en Chihuahua, vaya a haber aquí en también. Chihuahua se establece que para el hológrafo no se requiere testigos ya. Ok, no, insisto, no sé, aquí en Chihuahua no se necesitan ya, pero no sé en otros estados, porque acuérdense que la parte del registro público de la propiedad es estatal. Pero antes Entonces, le sí. mandamos un saludo a Chiapas, que ya nos ven también a través de Una Voz en Acción en el 98.1 de FM, que nos escuchan también a través de la frecuencia radial, pero ahí sí no sé si necesiten, y Habrá si que tú sabes, revisar pues su ponme ahí en código. los comentarios, ¿no? Habrá que revisar el código, si te obliga también a llevar Testigo. testigos para que Para el firmen hológrafo. ese testamento hológrafo. Ah, Y esos testigos de preferencia, pues que no sean de tu misma edad. así es, porque luego ya se murieron otros testigos cuando hay que validar el Sí, testamento. así Es nos cierto. tocó con algunos primos que, o algunos tíos que me decían, pues es que ya mis testigos ya murieron. O sea, Sí. no, busca que sea gente más joven que tú y de preferencia también gente que sea cercana, realmente cercana. No voy a decir que no más familia porque entiendo que habrá Ujú. muchas personas que sean muy cercanos, aunque no son familia de sangre, pero de preferencia que por favor sean familiares o personas que sabes que siempre están ahí, siempre van a estar, porque luego para localizarlos en Es un caso de problema. estampida es un En problema. el caso de Chihuahua, aparte de la firma, lleva la huella digital del Así, testado. para Entonces, corroborar. por corroborar por los sistemas de firma. Entonces, ya cuando reciben los sobres el registro público de la propiedad, lo que hace es que pone este sello y luego donde se pega la lengua del sobre, se le pone a toda la lengua un sello de cera. Se pone, esto de quiere decir, no es como las películas que derriten cera, lo ponen un sello, no, sino que agarran la cera y efectivamente derretida, van siguiendo todo el margen de la lengua para que si se llega a abrir, pues quede la marca y sepamos si efectivamente fue abierto o no. Y que al momento de abrirlo, pues pierde cierto grado de seguridad o Confiabilidad. certeza, sí, porque, ¿y cómo sé que si lo abrieron, la hojita que sacaron es la misma, ¿no? La que tenía. Así es. Entonces, cuidado, pues, cuidado con eso. ¿Qué sucede? Ese testamento lo que va a contemplar o lo que va a contener es la voluntad de cómo se van a distribuir los bienes. ¿A quién le puedo heredar ese testamento? Como mi voluntad. A quien yo quiera, ¿eh? A quien yo quiera. Aquí no hay una regla de decir, es que tienen que estar los hijos. Si yo no quiero, no. Es que tiene que estar mi esposo o mi esposa. En Si yo no ningún quiero, no. supuesto, ¿eh? O sea, ni en ninguno de los dos testamentos, ni No, ninguno de tampoco los. que ya estés, es que es la que me cuidó, es que es el que vio por mí, no importa, o sea, entendemos que hay cierto compromiso moral, digamos, pero si un hijo te cuida o un hijo te ayuda, no es que te ayude ni es que te cuide, es que está contribuyendo a lo Es que tú ya obligación, claro. hiciste por él. Y es una obligación de los Claro. hijos ver por los padres. Entonces, papá, abuelitos que nos están viendo, personas de la tercera edad, ancianos, no es obligación tuya No, dejarla dejarle a a alguien en nadie. particular. Es que se va a sentir si no le dejo. No te apures, vas a estar muerto, vas a estar Ni muerta. cuándo te vas a dar. Tú ya no te vas a dar cuenta y tú asegúrate de dejarle a la persona que tú quieres que disfrute de tus bienes, porque al final de cuentas, esos bienes fueron parte de tu trabajo, de tu vida. Es de lo que tú invertiste, no nada más en recursos, sino en tiempo. Así que se vale que se lo dejes A quien quien tú tú quieras. quieras. No tiene que ser familiar, no tienen que ser los hijos, no tiene que ser el esposo o la esposa, No puede ser el perro, por puede favor. ser. Ah, eso es importante. Por Tiene que ser favor. una persona, ¿eh? Tiene que ser Y una ojo, persona, puede ser persona moral y puede ser una persona o moral. persona E física, inclusive puede pero establecerse la regla de que se quiere dejar los bienes para crear una fundación, por ejemplo, se que vale. ayude a los niños pobres, a los huérfanos. Es más, si pueden hacer una fundación para cuidar perros, si lo quieren hacer Pero adelante, no a los pero no al perros. perro en particular. El perro no tiene ningún tipo de derecho. En esa parte de a quién podemos poner como heredero, es posible eh, establecer como heredero hijos no nacidos de personas ciertas. Por ejemplo, Ok. podemos poner un testamento, poner que yo quiero heredarle a los hijos de mis hijas y mención.
quiénes son mis hijas y los hijos que ellas tengan, se los puedo dejar, aunque en este momento mis hijas lejos están de tener hijos, tienen 12 y 9 años, entonces perfecta, pero yo lo puedo hacer. Esa cláusula tendrá efecto si al momento de mi muerte ya las hijas tienen hijos. Entonces, sí, cuando sea el testamento, decir, oye, mi papá no me dejó a mí, me dejó a mis hijos. Ah, pero es que ese testamento cuando todavía no nacían, no importa. Lo importante es que los hijos estén al menos concebidos, aunque no nacidos, al momento del fallecimiento del que hizo el testamento. Igual le puedo dejar a un hijo que sé que viene en camino Así es, y voy a decir, ¿sabes qué? Mis bienes van a ser para ese bebé. así ¿Qué es, es? No sé si es hombre, no sé si es mujer, no sé cuándo así es. nace, pero ya sé Ay, que ya viene así es. y lo reconozco incluso porque, por ejemplo, también tienes ¿Es que cierto? saber que dentro del testamento tú puedes reconocer hijos. Oye, es que sé que una persona con la que tuve relaciones sexuales quedó embarazada de mí y pues cuando yo muera, no sé, gente con enfermedades, no, ¿Mm? no sé, que diga, ¿sabes qué? Yo ya no voy a estar cuando nazca ese bebé, pero en mi testamento reconozco que ese hijo Es mío. es mío. Así es. También este reconocimiento testamentario. Entonces, se vale establecer esta regla. Entonces, para que no nos sintamos, no se sientan presionados de que es quién le voy a dejar y qué va a pasar si no le dejo. Absolutamente nada. A final de cuentas son sus bienes y volvemos. El testamento es un acto libre. Le puede dejar a quien usted quiera. Que se van a sentir, se van a molestar. Usted ya no va a estar cuando se muera. No hay ningún problema. Aquí, como parte de esta recomendación, siempre es: pues no les muestren los testamentos. En todo caso, díganles a los hijos, mira, ya hice testamento para cuando yo falte ya no tengan tanto problema, va a estar donde guardo mis papeles y, pues, sabe, cuando me muera lo Es que buscas. tienes que avisar porque mira, en un momento dado, cuando fallece la persona, ya sea que lo abras ante el juez o ante el notario, se va a tener que girar oficio al registro Así es, público para y van a terminar tener que saber si hay un testamento. nuevo. Es correcto. Malo si haces el testamento en Chihuahua y estás en Chiapas cuando te mueres, ahí va a estar el relajo. Entonces ahí se avisa, ¿sabes que dejé testamento Ah, no, no. allá, no? O sea, ahí se avisa. Pero si no quieres meterte en ese lío, si tú crees que va a haber realmente problema con la familia, Mejor no les avises. pues mejor no avises. Ojo. Lo mismo pasa cuando están casados por segunda o tercera vuelta, que dicen, es que no le quiero dejar a la señora, yo le quiero dejar a mis hijos, porque vienen Así estos es. conflictos. Entonces, ¿sabes qué? Es que ni siquiera avises, ve, ya dijimos, es un acto personalísimo, Y ve tú, emite tu voluntad y pues ahora sí que se aguante, ¿no? un detalle importante con el testamento logro. Si ustedes encuentran el testamento notarial en la casa y metido en un cajón, pues lo pueden ver, no pasa nada. Pero se pueden encontrar el sobre el hológrafo. Uy, no, Es no. bien común que se sientan como en las películas. Nos juntamos en la familia, todos los hermanos, y abrimos el testamento a ver qué nos dejó. Abren el sobre y en ese momento acaban de invalidar ese documento. No se va, no, no hagan eso. Hollywood nos ha dejado muy malas ideas Pues de no lo más que dices. porque es parte del cine mexicano. Bueno, también en el cine mexicano, sí es cierto. Ya que después acaban de enterrar al abuelito Se y luego se juntaron juntan ya. con el Sí, abogado, sí, ¿no? sí. Y porque a veces otra dicen, es que el abogado lo puede abrir. No No, lo puede abrir tiene que más ser que un no. notario No. que sí son Ojo, abogados. aquí en Ah, Chihuahua, bueno, el hológrafo no. el No, hológrafo no, nada aquí más no. lo puede abrir un juez. Aquí en Sí. Chihuahua. Desconozco si en A otros ver, en estados, otros estados pero no aquí sé. en Chihuahua el único que puede abrir un testamento hológrafo es un juez. Pero sí puede, el notario sí puede llevar a cabo un juicio sucesorio. Así es, de Entonces, testamento, pero nada pero de más. testamento público abierto. Ajá, pero nada más el juez o en su caso el notario son los únicos que pueden realmente validar un testamento. Aquí no se vale que lleguen el abogado de la familia con el maletín y sabe, Sí, no, claro, ni sí. dice, esto es para ti y esto no es cierto, no funciona así. No. Vamos a quitarnos esa idea, por favor, de la cabeza porque todavía hay mucha gente que la cree. Y ese, el problema de abrir el sobre y poner a invalidarlo es que hace más complicado el juicio cuando tenemos que traer el testamento que está en que está en el registro, y luego resulta, tenemos un asunto aquí en Chihuahua en el cual el registro manda el sobre y dice la juez que bueno, que ya se va, dice la juez, es que, y el sobre es suyo, y dijeron los herederos que honestamente no sabíamos que había testamento. Ah, no, entonces yo no puedo validar que mandó el registro porque ¿con qué lo voy a comparar? ¿Cómo que con qué? Con nada, el registro es válido. Entonces, Sí, porque igual, por eso se queda en el registro, porque luego la gente tiene miedo. Licenciada, perdí las escrituras. No pasa nada, usted es un no tenía registro. las escrituras, Igual usted sucede tenía con el unas testamento. copias certificadas del testamento, de las Bueno, actas, todo eso. en el caso del testamento, Es un eh, testimonio. de hecho, se llama testimonio porque son originales.
O sea, sí, Son con ese vale, pero el, realmente el original, no, el original lo tiene notario. ok, El en sus original libros, original está en notario, están los libros de en notario. sus libros, sí. ¿Sí? Y luego Que se mandan se a un hace, registro cuando el notario ya no está. así es. Entonces, es importante también porque luego hay que ver, pues, quién lo hizo y si ya está allá. Sí, cuando Entonces, muere un notario, todos esos libros se recogen y se se conoce como mandan que al archivo se del registro. cierra el protocolo y se manda Ajá. el archivo del Sí, registro. para que también no tengas temor. Si dices, es que el notario ya se murió, Sí, no pasa está nada, en el registro. arráncate al registro y ella te Ahí dan está. razón. Y luego el notario tiene ese original que está en su libro y luego se emiten lo que se conocen como testimonios. Son dos primer testimonios que también fungen como original. Nada más que no están en un libro, No ya pasa están nada si se sueltos. te rompe, no Nada. pasa nada si se te quema, no pasa nada si se te moja, Sí, en no pasa absoluto. nada si te lo roban, porque no falta el pariente buena ondita que a veces roba los papeles del papá del abuelito que No, está hay gente que es ya buena ido. ondita. Puede Y lo, ser el malo no, por también eso que te digo dice. buena Ah, ondita, o ok. sea, sí, o sea, no, que ya me llevo los papeles, el cabo, yo ya tengo los documentos, corazón. Eso Eso y es nada lo nada mismo. es lo mismo, así que ustedes deben de estar tranquilos y Sí, relajados de que su voluntad está sí, porque salvaguardada. mira, es bien común de escuchar. Es que el testamento lo tiene nuestro hermano que está allá, pero como no le dejaron, dice que no se va a poder abrir porque él lo tiene que, inclusive lo va a No destruir. quiere decirnos quiénes No se heredamos. preocupe, usted puede abrir el juicio y el juzgado, o en su caso notario, mandarán pedir una copia, o el testimonio que tiene el registro público de la propiedad, porque volvemos, el notario hace tres documentos, el original que se queda en sus libros y otros dos, uno que nos da a nosotros, usuarios, y otro que lo manda al Selladito y registro todo. público de la propiedad. Y los tres son originales. Ese mismo documento se consideran originales. Ojo, mientras la persona está viva, no podemos ir al registro a preguntar informes sobre el testamento. Nos van a decir, tráeme el acta de defunción y luego, trayéndome el acta de defunción, el registro va a revisar y solo si es heredero nos va a dar información. Eso te decir que Si de no todas es maneras heredero, no cualquiera el puede ir a ver. registro va a decir, pues sí, ya falleció, pero sabes que no te puedo dar información. Y no quiere decir necesariamente que no sean herederos, es que efectivamente a lo mejor no hay testamento. Entonces, ojo, porque el no te puedo dar información no significa no hay, o no eres heredero. Significa no te puedo dar información por cualquiera de las dos. Entonces, solamente con el acta de defunción se lleva, se identifica uno, entonces se revisan los libros del registro y si el registro ve que la persona es heredera, entonces sí, le dicen, te puedo dar un segundo testimonio. Es como si fuera otra vez el original para que hagas el trámite correspondiente y tiene la misma validez. Pues por ahí no hay problema. Entonces sí tengamos cuidado con este detalle. Pausa, diferente. Así tú dices, espérate. Yo creo tener derecho sobre la sucesión de esta persona porque me debía o porque yo tenía que pagarle algo o porque yo creo que estoy dentro de sus herederos. Y te dicen en el registro, no te puedo dar información. Bueno, tú vas ante el juez Y hagas el juicio. y denuncias ¿Es correcto? el sucesorio. Ellos ya te van a decir si es intestado, o sea, que no tiene testamento, o es un juicio testamentario. Oye, pero ya cuando venga la declaración de herederos, oye, resulta que no tienes nada que ver aquí, lo siento, cuate, con la pena, pero tú pudiste haber abierto, tú hiciste la Cualquier apertura persona del que sucesorio. se sienta con ¿Sí? algún derecho sobre la sucesión puede hacer la apertura de la misma, denunciando la muerte de la persona y ya el juzgado entonces abocará primero a pedir Los los informes. informes, entre ellos a ver si el testamento no, y en su caso le va a decir, dime quiénes son los posibles herederos para mandarles a hablar también, para que podamos seguir con el juicio y ya se lleve el trámite correspondiente. Entonces, es cierto, se puede pedir no la información, sino puedo abrir el juicio para que el juez entonces mande pedir los testamentos si es que los hay, o que se le informe, hay o no hay No, testamento, testamento. y si lo hay, se manda el testamento original. Bueno, debería mandarse el testamento original porque tenemos un asunto que el testamento original, si nos dijeron sí hay, pero el juez lo dejó en parral, entonces hay que mandarlo a pedir a parral otra vez. Ya se van los jueces. ¿Te fijas que hay cosas por las cuales uno no puede defender a los anteriores? No, yo siempre dije que no nos podía defender. Es que No no hay nos forma. podía defender. O No hay sea, forma, no hay forma. había muchas deficiencias, siempre era perfectible, pero también te voy a decir una cosa, y tampoco voy a decir, no, hombre, con los que vienen nada esto va a pasar. ¿Sabes qué es lo que a mí me llama mucho la atención? En los juicios testamentarios, a pesar de que está la ley, si tú metes el mismo juicio al diferente juzgado, te cae en diferente Te lo juzgado, tramitan diferente. te lo tramitan diferente. Sí, debería ser. El trámite es muy sencillo. Sí. El trámite sucesorio se compone de 5 etapas. La denuncia, la denuncia del fallecimiento de la persona,
En esa etapa se presenta al aviso al juez, se presenta el acta de defunción, las actas de nacimiento y matrimonio de los posibles herederos, bueno, el acta de nacimiento de los posibles herederos y de matrimonio de la persona que falleció. En esa etapa el juez manda a recabar los informes del registro público de propiedad y del registro civil, aquí en Chihuahua también se estila eso, y luego ya cuando tiene todos los informes, cita a una audiencia de herederos o hace la declaración de herederos. Esa audiencia de herederos cuando hay testamento es declaración de herederos cuando no hay testamento. Hecha la declaración de herederos que se hace o en esa audiencia o se hace en un acto aparte, entonces se procede a realizar el nombramiento de albacea. Nombrado el albacea dentro de los herederos, ya sea derivado del propio testamento o por acuerdo de los herederos, la tercera etapa, primera es la denuncia, la segunda es declaración de herederos dentro de albacea, tercera etapa es el albacea presenta el inventario y avalúo de los bienes. Cuarta etapa, la liquidación de la herencia, se pagan todas las deudas que tuviera el muertito. Quinta etapa, proyecto de partición y adjudicación. 5 etapas. Y si siguiéramos el procedimiento como el Código de Chihuahua, estamos hablando de que en medio año está listo. Ah, sí. Son rapidísimos. Nada más, lo que se más se tarda cuando está un juicio tranquilo, o sea, que todo va fluyendo bien, son los registros. Son los informes. Porque a veces esos informes te tardan 3, 4 meses. Sí. El que más me tardó se me tardó 4 meses. Pero si el juicio no está tranquilo, ese juicio puede durar todo el resto de la vida de los herederos. ¿Te acuerdas cuánto duró el juicio? Es un juicio que se resolvió antes de la pandemia, pero ya se ha sido... ¿Pero de qué año? 1980, era casi en edad. Sí, 1980. Y se resuelve el año anterior, ¿no? La pandemia, creo. Sí, creo que en 18 y 19, sí, y se resolvió porque los hijos, o sea, los nietos del muerto, o sea, los hijos, los papás que estaban en pleito, se encontraron en un restaurante, en un bar, en un antro, no recuerdo, se reconocieron y uno de ellos, yo creo que ya un poquito subido de copa, se acordó de los terrenos del abuelo y le dijo al otro primo, oye primo, vamos arreglando lo del testamento, ¿no? De mi abuelito, órale. Entonces tu papá no quiere, pues el tuyo tampoco quiere, pero nosotros sí, ¿no? Órale pues, se pusieron de acuerdo, hicieron los convenios, sus papás acabaron firmando los convenios, ratificando todo y se acabó el problema. Entonces pueden ser literalmente eternos. Entonces, pero es mucho más fácil resolver un juicio sucesorio con testamento. Uy, sí, sin testamento. Ahora, si me preguntan, ¿qué es mejor, el de notario o el hológrafo? Es el notario sin lugar a dudas. Sí es más caro. Sí es más caro. Porque aquí en Chihuahua el notarial, ahora en septiembre que viene este programa, que es, ojo, es un programa nacional, ¿eh? Sí, sí. Es un programa nacional. Creo que es, no se mete septiembre, el mes de testamento. Generalmente en algunos estados se prolonga un poquito más. Aquí en Chihuahua pasa que son septiembre y octubre, en la cual se establece que todas las notarías del país van a cobrar lo mismo por hacer testamentos. Creo que estaba entre 2,800, me acuerdo. Fueron 2,800, no se está llegando por 3,000. Pero por la seguridad que tiene, es mucho mejor. Porque fíjate, en el registro público, el año que yo pregunté, eran como 900 y pesos. Estoy hablando de hace casi 20 años que estaba yo en la carrera. Y en comparación con lo que te costaba con notario, que eran 1,000 y fracción, no eran o 2,000 pesos. O sea, no había tanta diferencia. Pero ojo, hay notarios que fuera de este mes del testamento te puede salir muy caro porque te lo hacen en base a los bienes que estás dejando. Así es. Entonces, ahí sí, ya depende del notario en particular. Vale la pena aprovechar septiembre porque es un programa a nivel nacional en el cual se establece que todos los notarios en el país cobrarán lo mismo por hacer un testamento. ¿Por qué es preferir el testamento notarial a pesar de que es más caro? Porque impugnar un testamento notarial, o déjate lo refraseo, porque que proceda una impugnación en contra de un testamento notarial es punto menos que imposible. Sí. Es dificilísimo, es dificilísimo. En la práctica, yo tengo 22 años, bueno, no es cierto, tengo 26 años en la práctica profesional. Estás viejito. Sí, 22 de titulado, 23 de titulado, y tengo 27, tengo 23 de titulado y otros 4 como chalán asistente del despacho. Me ha tocado ver nada más una impugnación del testamento, no la hice yo, y no procedió. Es que volvemos, hablábamos ahorita al principio con la fe pública. Se está dando una certeza de que la persona que está yendo a realizar el acto sí lo está haciendo con los términos y condiciones que te establece la ley. Claro. Entonces,
Por eso es importante que hagas el esfuerzo por hacer un testamento ante notario. Porque el testamento hológrafo, el que se hace a mano, también todos se pueden impugnar, pero es más fácil que sí. proceda la Esa no es la letra impugnación, de mi no a papá la ya estaba firma. enfermo cuando Sí, pasó esto, así esos es, testigos ya no existen, así es. o sea, de veras. Entonces, sí es más fácil impugnarlo, hay más riesgo de que proceda. No me ha tocado verlo nunca, pero vaya, en la práctica sabemos que es más sencillo impugnar este que es de puño y letra porque es Y se porque es ponen más personal. rudos, la misma familia, Sí, el porque se enojan. conflicto. Sí, porque se La enojan. misma gente empieza a hacerse ya demasiadas conjeturas. Sí, pues como estaba mi hermana allá en la casa con Él él, se lo dictó. híjole, pues como mi abuelita, entonces realmente te va a dar más tranquilidad a la familia el saber que hubo un notario que intervino en Así el es. acto. Mucha más Es tranquilidad. preferible hacerlo hacer el público abierto que hacer el testamento hológrafo. Sí es más barato el hológrafo, pero vaya, si tememos que pudiera haber algún conflicto con los herederos, posibles herederos, mejor no lo hagamos el hológrafo, mejor hagámoslo público abierto. Aparte, es más fácil tener el resguardo del público abierto, porque como comentábamos, son 3 ejemplares. El notario tiene uno, el registro tiene otro y el que le dan al testador, mientras que en el registro, mientras que el de carácter hológrafo son 2 ejemplares. Está la letra. Porque vamos a suponer, ni siquiera se entiende de lo que dijo mi No, no papá. entendieron si sucede también que uno Ni los siquiera agarra se entiende y qué qué fue lo puso que mi papá. escribió el señor ahí o la señora ahí. Ah, No, y eso es un problema porque, por ejemplo, sobre todo las damas que fueron educadas durante los 70s y hasta 80s, escriben letra cursiva. Y ahorita, desgraciadamente, ya no se enseña, ni siquiera deja tú escribir a leer la letra cursiva. Entonces, habrá quien agarre letra cursiva y no le va a entender. Y luego, si el que lo escribió después mezcla la cursiva con la letra de molde o su cursiva son patas de araña porque realmente son garabatos como los del doctor, sí genera una complicación. Entonces, por muchas razones de certeza, hacer ante notario te va a costar 2,000 pesos más caro. pero mira, divídelo en todo el año. O sea, mentalízate, a ver, ¿cuánto me cuesta el testamento? Y si me pongo a dividir lo que me cuesta por mes, ¿cuánto tengo que 200 juntar? pesos. O sea, te 200 los pesos gastas mensuales. en pitos y flautas, como dices tú, en tu apartado de la administración del hogar. O sea, de verdad, vale la pena que te mentalices y que ahorres y que hagas el esfuerzo por hacer un testamento público abierto ante notario. Así es. Luego también los queremos invitar a que se acerquen, les digo, este mes del testamento, pero no te acerques en septiembre nada más. Acércate desde agosto, o sea, ya, desde ese momento, porque luego en esta época se hace tanta fila, que termino firmando hasta el año que entra. Sí. Y es bien importante que si tú ya tienes una enfermedad, y perdóname que te lo diga, pero ya vas tarde. Necesitamos que te apures a ir a realizar este acto, porque nos ha tocado el caso, ya van 2 veces que me toca, familia que dice, es que ya tenemos la fecha para el testamento el próximo mes y ya falleció, o unos días antes y fallece. Oye, pero ya habíamos dicho el testamento, ya nada más faltaba firmar. No tiene ninguna validez. Entonces es bien Ojo, triste. porque hay otros países, Estados Unidos y España tienen lo que se llama la voluntad testamentaria. Sí. En ese caso, ese trámite Ya ante se toma en notario cuenta. sí se puede tomar en consideración. Aquí en México, No. eso, al menos aquí en Chihuahua no existe y la verdad dudo que exista en otro No, estado. ellos acá no Precisamente existen. por la naturaleza de la formalidad del Exacto. documento se requiere que esté pues con la firma del testador. Entonces, pues hay que apurarse a hacer el testamento, sobre todo si pues estamos ya oliendo el fin de nuestro tiempo. Y si eres joven, si eres una persona joven, si ya tienes hijos, si están casados, por favor, hagan testamento y hagan testamento los dos. Porque luego pensamos que, estamos casados por sociedad conyugal, si yo me muero, los bienes pasan a mi esposo, o si él se muere, los bienes pasan a mi nombre. Y la realidad es que no. Si ustedes están casados por sociedad conyugal, que es la mayoría de los matrimonios, bueno, quién sabe yo ahorita cómo está, pero bueno, la mayoría de los matrimonios se casan por sociedad conyugal, no son bienes mancomunados, no es sociedad conyugal. La mayoría de la gente que está así casado, tiene que hacer testamento cada uno, porque estamos juntos, pero no revueltos. Así es. La mitad de la casa es de él, la mitad de la casa es mía. Yo he heredado mi mitad, no la mitad de él. Es correcto. Entonces, por favor, si quieres proteger a tu esposa, a tu esposo, bueno, haz testamento. Si al momento de mi fallecimiento él todavía está vivo, la casa pasa a nombre de él. Yo le cedo mi mitad, yo le heredo A mi través mitad del testamento. a través Claro. del testamento. Y
Obviamente que si dices, bueno, puedes ponerle una cláusula donde diga, si ya no está él con vida, entonces sí ya pasa a quien yo quiera. Se llama heredero sustituto y Ajá. se puede poner perfectamente. Pero es importante porque, ¿qué pasa si no hay testamento? Yo hablo mucho de testamento. ¿Qué pasa en ese testamento? Se repartirán los bienes conforme al listado que establece la ley en la llamada sucesión legítima o también intestamentaria. Es que se murió intestado, no hay testamento. Hay que abrir la sucesión de carácter legítima en el orden que establece la ley. Y en nuestro país, los esposas no heredan al marido o esposa que fallece, salvo que no tuvieran bienes. Por ejemplo, estamos casados por separación de bienes, porque si estás Ahí, casado y por no tiene sociedad bienes, siempre conyugal, tiene la mitad. siempre tienes la Ahí no mitad, hereda. a menos de que los bienes los haya hecho la persona Antes antes del de matrimonio casarse o, o de bueno, la algunos, capitulación. algunos supuestos. Pero realmente, la mayoría de los casos, pues los bienes se hacen durante el Así es, matrimonio. mitad, Entonces, mitad. sí tienes la mitad y ya no vas a poder tú quedarte con tu casa bien a gusto diciendo, bueno, aquí pasó mi vejez, ¿Y qué porque pasó con otra resulta que los mitad? hijos se pueden quedar con Así esa otra es. mitad y Entra la se legítima hacen y en así. nuestro país, en la legítima, los primeros que heredan son los hijos, no el consorte. Entonces también de ahí la importancia de hacer un testamento para tener, pues ahora sí que la certeza de que los bienes se van a quedar con quien yo quiero y yo decidiré proteger a quien yo decida. Y otro mito, ya para ir terminando, recuerda que el testamento no tiene valor hasta que mueres. Así es. No hay Es tal cosa como que ya la casa es mía porque me la heredó mi papá. Corazón santo, tu Mientras papá, no se ya muera. dijimos que es revocable, pero mientras no se muera tu papá, la casa no es tuya. Así es. Oye, pero es que ya me dijo ahí, no. El albacea tampoco es heredero. El albacea puede ser una persona completamente ajena a los herederos y no quiere decir que vaya a llevarse una parte de la herencia. En todo caso, cobrará honorario según el caso en O si concreto. está declarado como heredero dentro del testamento, bueno, Puede puede tener también. los dos papeles, Ujú. pero puede ser una persona separada. Y no quiere decir albacea, no quiere decir que sea heredero, Ni simplemente dueño. va a ser el que va a administrar Así es. mientras entrega la Y además de herencia. que va a administrar, es el encargado de llevar el proceso. Exactamente. Una vez que se declara, sea ese que se acaba de llevar el proceso ante el tribunal correspondiente, pues porque el juez no va a estar tratando de lidiar con todos los herederos, él puede buscar nada más una especie de representante común, que precisamente será esta figura del albacea. Pero es esta parte que señalas de que surte efecto hasta la muerte, es un documento, digamos, de efecto condicionado. ¿Cuál es la condición? Si tú te Que la persona mueres, se muera. lo Mientras no heredas. se muere ese documento y nada es lo mismo. Exactamente. Porque sí hemos visto que llegan luego los hijos, es que yo vi testamento de mis papás, yo soy heredero, pero quieren vender la casa, hay que impedírselos. Tú La casa es puedes de ellos. disponer de tu casa, de tu propiedad, siempre. O sea, Así no es. importa. Y si, por ejemplo, al momento de fallecer, ya no vienes, te los acabaste, los Antes, vendiste, los no. regalaste, los donaste en vida, la persona ya no puede decir, oye, pero a mí me los heredó. Sí, pero Lo ya no siento, están. corazón, pero ya no Así hay es. más Son los hereditario. bienes que están, que persisten al momento de la muerte. A menos, aquí nada más hay una excepción, que se llama legado de cosa ajena. Ahí se llama, está regulada la ley en la cual el testador lo tiene que poner así. Dejo en legado, Somos raros, ¿no? dejo en legado a favor de esta persona, no se llama heredero, se llama legatario, de esta persona, este bien que sé que no es mío. Y entonces con lo que hay que comprárselo, pero si no hay con qué comprarlo, pues Así es, no te se dejo queda. nada. Entonces, ayer albacea con los bienes de la herencia, es decir, herederos, aguántenme tantito porque tengo que comprar este bien que dejaron en legado de cosa ajena, voy y lo compro y se lo entrego al Y si legatario. sobra, Y te ahora sí, reparto. y ahora sí, lo que sobre, bien lo dices, si sobra, se reparte. Sí. Oigan, que no sobró nada, pues es que Y el eso Señor también dijo, me lleva a que no heredamos deudas, porque lo es bien común. Es que nos heredó por las deudas. no, No, las deudas se van a pagar con con los los bienes de bienes la de herencia. Tecuyusca, así se le llama a la Hay persona que una, fallece. la figura se llama beneficio de inventario. Ujú. Es decir, tus bienes son tus bienes, no se mezclan con los de la herencia y los bienes de la herencia siguen siendo bienes separados. El muerto dejó deudas, ¿con qué vamos a pagar? Con los bienes de la herencia. No alcanzó para pagar con los bienes de la herencia, así es la vida, pues no, así que como que se murió si me debía. Pero no puedo decirle, pero tú que eres el heredero, me tienes que pagar la deuda de tu papá. No, No, las deudas no se heredan. no No se puedes debe. decirme, a lo mejor no te heredó nada, porque con lo que había, pues hubo que pagar Eso sí, todo. Y otra cosa también, este sí ya es lo último para ya despedirnos. Los hijos cuando están en vida no pueden decir heredamos en vida. Ahí son donaciones. Tu papá te puede regalar bienes y obviamente esos regalos que son donaciones legalmente hablando se tienen también que llevar a cabo a través de un protocolo de hay manera que formal, notarizarlos, ¿eh? notarizado para que no después nos salgan con que es que a mí me lo heredó No, en es vida que es un y problema. sigue en nombre de mi papá. Y fíjate No que te lo no. heredó en vida, Sí, no hay tal no, no cosa. hay otra cosa como eso en vida. Y es un problema porque las donaciones verbales
nuestros códigos y los criterios de los tribunales dicen que no vale. No. Entonces, hay que ser verbales de bienes inmuebles, evidentemente, Y eso no. es bien común que pase en las familias. Es que es la casa de mía, y o sea, mi hermano me lo quiere quitar, pero me la donó, me la heredó en vida. Corazón, si no está escriturado tu nombre o no tienes un documento formal ante notario No que es. diga que te la donó, entra la herencia Así es. como todo lo demás. Esto fue por cuerda separada y esperemos que te haya servido. Si tienes dudas o si quieres escuchar de algún tema en particular, pues nos va a dar muchísimo gusto poderlo tocar en la siguiente sesión y pues nos vemos hasta la próxima.